Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, mirando ya la actualidad a las últimas horas, pendientes de una advertencia nuclear sobre China, nuevos sucesos en el conflicto en Ucrania con Rusia destruyendo un centro de armas occidentales, pendientes también de Ucrania, de Zelensky, que está enfadado con Estados Unidos, dice que se está retrasando deliberadamente el envío de los supercazas a Ucrania. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a China. Les contamos que el arsenal de armas nucleares de China está creciendo rápidamente y es posible que el país haya desplegado ojivas nucleares por primera vez, es lo que advierte el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo en un nuevo informe. China amplió sus fuerzas nucleares de aproximadamente 410 ojivas en enero de 2023, unas 500 en enero de este año, según apuntaba el Instituto en su informe anual sobre seguridad global y armamentos publicado este lunes, cifras que coinciden aproximadamente con las estimaciones del Pentágono publicadas en octubre. Por primera vez en el país del este de Asia dicen que China también podría estar desplegando ahora un pequeño número de ojivas en misiles durante tiempos de paz, es lo que escribe el SIPRI, estimando que actualmente hay desplegadas 2 docenas de ojivas de ese tipo. Miramos también a Francia, les contamos que firmó un contrato para vender obuses autopropulsados Caesar a Armenia, es lo que apunta este martes el ministro de Defensa Sebastián Lecornu, mientras Ereván profundiza sus lazos militares con Occidente y se aleja de su tradicional aliado Rusia. Lecornu publicó en X que el contrato se firmó durante una reunión con su homólogo armenio Suren Papikian. No dijo cuántos sistemas adquiriría Armenia. Francia tiene una gran diáspora con Armenia y tradicionalmente es uno de los mayores patrocinadores europeos de Ereván. Pendientes también de Eslovaquia, les contamos que va a apoyar la candidatura del primer ministro holandés saliente Mark Rutte para el cargo de secretario general de la OTAN. Es lo que anuncia este martes el presidente del país centroeuropeo, Peter Pellegrini. Dice, literalmente, apoyaremos a Rutte para jefe de la OTAN. Es lo que apuntaba en la primera rueda de prensa televisada desde que asumió la jefatura del Estado eslovaco el pasado sábado y tras participar el lunes en la cumbre de los líderes de los 27 en Bruselas. El mandato del actual secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, concluye el próximo 1 de octubre y los 32 Estados miembros de la alianza deben elegir a su sucesor por consenso. Pellegrini recordó que hasta ahora se presentaron 2 candidaturas. Además de Rutte, también dijo aspirar al cargo el presidente rumano, Klaus Iohannis. Miramos ahora a Rusia, les contamos que las Fuerzas Armadas rusas atacaron un almacén de material bélico de una brigada ucraniana, desde donde se distribuían equipos occidentales suministrados a Kiev, es lo que comunica este martes el Ministerio de Defensa ruso. Dice que fueron alcanzados el taller de producción de drones de ataque, el almacén de material técnico-militar de la Brigada de Artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde donde se descargaban y distribuían las armas y equipos militares suministrados a Ucrania por los países occidentales, así como concentraciones de personal y equipos enemigos en 124 zonas. Es lo que detalla un portavoz del Ministerio con Rusia destruyendo un centro de armas de Occidente, de la OTAN. Por su parte, Estados Unidos estaría poniendo excusas para retrasar deliberadamente el entrenamiento de pilotos ucranianos de los supercazas, los F-16. Así lo confirma el jefe de la Comisión Parlamentaria Especial de Ucrania sobre Armas y Municiones, es lo que recoge el periódico The Times. Esta demora se traduce en que Ucrania solamente tendrá 20 pilotos que hayan completado al 100% su entrenamiento para finales de año, según Alexandra Ustinova. Dice que hasta ahora vamos a tener menos pilotos formados que aviones de combate. Dice además esta diputada ucraniana que solo hay 8 pilotos que están llevando a cabo su entrenamiento en Tucson, Arizona, y que otros 13 estaban haciendo lo propio en una base aérea de Dinamarca. Sin embargo, han pedido a Estados Unidos que proporcionen otras 10 plantas para los programas de petición y se les ha rechazado. Washington le ha dicho a Kiev que otros países están por delante de los pilotos ucranianos para conseguir lugares de entrenamiento y que no pueden romper sus compromisos con ellos. Del mismo modo, un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos también ha asegurado que los pilotos del ejército ucraniano tienen dificultades no solo con el inglés, sino también con el programa de vuelo. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más al espacio informativo, mirando ya las noticias de última hora, pendientes un día más de lo que está pasando en Oriente Medio, pendientes del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Como saben, ayer disolvió el gabinete de guerra de 6 miembros en una medida ampliamente esperada tras la salida del gobierno del exgeneral centrista
Benny Gantz. Ahora se espera que Netanyahu celebre consultas sobre la guerra de Gaza con un pequeño grupo de ministros, entre ellos el ministro de Defensa Yoav Gallant y el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermen, que habían estado en el gabinete de guerra. La medida ha sido anunciada mientras el enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, visitaba Jerusalén buscando calmar la situación en la disputada frontera con el Líbano, donde Israel dijo que las tensiones con Hezbollah estaban acercando a la región a un conflicto más amplio. Decenas de miles de personas han sido evacuadas de sus hogares a ambos lados de la llamada línea azul que divide los dos países, dejando áreas inquietantemente desiertas de aldeas y granjas abandonadas, afectadas por bombardeos prácticamente a diario. Como les contamos, sigue creciendo el temor a una escalada en la región. El ejército israelí anunciaba en las últimas horas que había matado un alto operativo en una de las secciones de cohetes y misiles de Hezbollah en el área de Selah, en el sur del Líbano. En este marco, Estados Unidos muestra su preocupación ante un conflicto entre Israel y Líbano. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha asegurado que Estados Unidos no quiere ver una escalada y un segundo frente en la guerra de Israel, en referencia al Líbano. En las últimas horas ha señalado su preocupación ante esa posible escalada. Por otra parte, Estados Unidos ha puesto en valor la pausa táctica del ejército israelí en Gaza. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, ha subrayado cómo esas pausas anunciadas por las Fuerzas Armadas en una carretera del sur de la Franja de Gaza son claves para facilitar el tránsito de ayuda humanitaria. Dicen que es un paso que valoran mucho, al tiempo que subrayaba cómo es algo que desde Washington llevan pidiendo desde hace mucho tiempo. Dice que estas pausas van a ayudar a mejorar la distribución de la ayuda humanitaria. En cualquier caso, Miller ha matizado que Estados Unidos juzgará esta medida por sus resultados. Miramos precisamente a Estados Unidos. Les contamos un plan de la administración Biden para vender aviones de combate F-15 por valor de 18.000 millones de dólares a Israel, que está avanzando después de que dos de los principales reticentes demócratas en el Congreso firmaran este acuerdo. Es lo que apuntan varias personas familiarizadas con esta venta, según The Washington Post. El representante Gregory Meeks de Nueva York, el principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores, que se había opuesto públicamente a la transferencia, citando las tácticas de Israel durante su campaña en Gaza, ha levantado su control sobre el acuerdo, una de las mayores ventas de armas de Estados Unidos a Israel en años. Meeks dijo que la venta tardaría años en concretarse y que apoyaba los planes de la administración Biden de atrasar la venta de otras municiones. Dice que ha estado en estrecho contacto con la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional sobre este y otros casos de armas para Israel, instando repetidamente a la administración a continuar presionando a Israel para que realice mejoras significativas y concretas en todos los frentes en lo que respecta a los esfuerzos humanitarios y limitar las víctimas civiles. Es lo que apuntaba el propio Meeks en un comunicado. Estados Unidos a punto de realizar un envío masivo de armas a Israel, ojo, por valor de 18.000 millones de dólares. Tiramos también un día más a la tensión entre las Coreas. Les contamos que varios soldados norcoreanos resultaron heridos o muertos por explosiones de minas terrestres mientras trabajaban cerca de la frontera desmilitarizada, en concreto en esta frontera fortificada con Corea del Sur, según informa la agencia de noticias Yonhap, citando al Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Los incidentes ocurrieron en la zona desmilitarizada, donde las tropas norcoreanas están llevando a cabo operaciones, incluida la colocación de minas terrestres. En ocasiones, las fuerzas norcoreanas despliegan miles de tropas diariamente. Los oficiales militares de Corea del Sur afirman que estas actividades probablemente tengan como objetivo fortificar la frontera y prevenir deserciones. La noticia de las víctimas llega después de que el ejército del sur dijera que había disparado tiros de advertencia debido a la segunda incursión fronteriza de Corea del Norte en tan solo 2 semanas. Desde Taiwán, el ejército taiwanés ha registrado la aproximación de 20 aviones del Ejército Popular de Liberación de China y 7 buques de guerra de la Armada cerca de la isla el día pasado. Es lo que apuntaba el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán en un comunicado en su sitio web. Según el informe, 12 aviones cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y volaron hacia la zona de identificación de defensa aérea de la isla en el espacio aéreo suroeste y sureste de Taiwán. Se enviaron aviones, buques y sistemas de defensa aérea terrestres taiwaneses para monitorearlos. Es lo que apunta el ejército taiwanés. Taiwán, como saben, ha estado gobernado por su propia administración desde 1948. Miramos también, en este caso, a China. El arsenal de armas nucleares de China está creciendo rápidamente y es posible que el país haya desplegado ojivas nucleares por primera vez. Es al menos lo que advierte el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo en un nuevo informe. China, dice, amplió sus fuerzas nucleares de aproximadamente 410 ojivas en enero de 2023 a unas 500 en enero de este año, según dijo el Instituto en su informe anual sobre seguridad global y armamentos, publicado este lunes, unas cifras que coinciden aproximadamente con las estimaciones del Pentágono publicadas en octubre. Por primera vez en el país del este de Asia, China, dice, también podría estar desplegando ahora un pequeño número de ojivas en misiles durante tiempos de paz, es lo que escribe el CIPRI, estimando que actualmente hay desplegadas 2 docenas de ojivas
de ese tipo. Precisamente China insta este martes a la OTAN a que deje de echarle la culpa de la guerra de Ucrania, después de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusara a Pekín de agravar el conflicto con su apoyo a Rusia. Dicen literalmente: urgimos a la OTAN a que deje de echar la culpa y sembrar la discordia, a no echar leña al fuego, ya que haga algo concreto para una solución política de la crisis, es lo que declaraba la prensa Lin Yan, portavoz de la diplomacia china. En Europa, también pendientes de la cumbre informal del Consejo Europeo, ha terminado sin acuerdos. De momento nos han cerrado los nombres de quiénes serán los líderes de los próximos 5 años, aunque todo apunta a que von der Leyen va a seguir al frente de la Comisión Europea. Los líderes de los 27 pugnan por el reparto de poder en la nueva cúpula comunitaria. Tensión entre el Partido Popular Europeo y los socialistas al pedir compartir el puesto del presidente del Consejo Europeo. Los socialistas quieren a Antonio Costa, el portugués, para que releve a Charles Michel, pero esta nueva propuesta sobre la mesa hace que la presidencia se divida en 2 tramos. Se emplazan al día 28. Será entonces cuando confirmemos todos los nombres. Mirando a Europa, hablamos también de Francia. Les contamos que ha firmado un contrato para vender obuses autopropulsados Caesar a Armenia. Según apunta este martes el ministro de Defensa Sebastián Lecornu, mientras Ereván profundiza sus lazos militares con Occidente y se aleja de su tradicional aliado Rusia. Lecornu publicó en X que el contrato se firmó durante una reunión con su homólogo armenio Surin Papikian. No dijo cuántos sistemas iba a adquirir los próximos meses Armenia. Francia tiene una gran diáspora armenia y tradicionalmente es uno de los mayores patrocinadores europeos de Ereván. Hablamos ahora de la OTAN, de un consorcio de aliados. Ha confirmado el primer tramo de empresas a las que se les ha concedido financiación como parte del Fondo de Innovación de 1.000 millones de euros del grupo. La alianza presentó el fondo en el verano de 2022, meses después del inicio del conflicto en Ucrania, y prometió invertir en tecnologías que mejorarían sus defensas. El fondo está respaldado por 24 de los 32 Estados miembros de la OTAN, incluido Finlandia y Suecia, que se unieron a la alianza a principios de este año. El martes, el Fondo de Innovación de la OTAN confirmó que habría invertido directamente en 4 empresas tecnológicas europeas, lo que, según dijo, ayudaría a abordar los desafíos en defensa, seguridad y resiliencia. Pendientes de la OTAN, también de declaraciones de su secretario general Jens Stoltenberg, también sobre uno de sus principales aliados, sobre Estados Unidos. John Kirby ayer sorprendió a diestro y siniestro y dijo que Ucrania tiene que ganar la guerra con Rusia antes de convertirse en miembro de la OTAN. Es lo que apuntaba el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en una sesión informativa. Su declaración se produjo pocos días después de que Kiev y Washington firmaran un acuerdo de seguridad bilateral de 10 años en la cumbre del Grupo de los 7 en Italia, reconocido como un puente hacia la eventual membresía de Ucrania en la OTAN. El propio Joe Biden dice que cree firmemente que la OTAN estará en el futuro de Ucrania en algún momento, es lo que apuntaba el propio Kirby. En sus recientes declaraciones, Biden dijo que la paz en Ucrania significa una garantía de que Rusia nunca volverá a ocupar el país y que eso no significa la membresía en la OTAN. Miramos al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado que un récord hasta el momento de más de 20 países de la alianza van a gastar el 2% del PIB en defensa, un hito que alcanzan, según explicaba, mientras la guerra en Ucrania ha aumentado la amenaza de una expansión del conflicto en Europa. La cifra estimada es un aumento de casi 4 veces desde 2021 en el número de 32 miembros de la OTAN que cumplen con las directrices de gasto en defensa de la alianza. Solo 6 cumplían el objetivo precisamente ese año antes del conflicto en Ucrania. En un discurso previo a su encuentro con el jefe de la Casa Blanca, Stoltenberg ha señalado que los europeos están haciendo más por su seguridad colectiva que hace apenas unos años, pero esa cifra señala que 9 países no van a cumplir con ese mínimo fijado. Y sorpresa, precisamente uno de los países que no cumple va a ser España. Ocupa el último lugar. Esa es la posición, como si de Eurovisión se tratara, que ocupa España respecto a los países de la OTAN que más porcentaje de su Producto Interior Bruto van a invertir en defensa en 2024. De acuerdo a los datos dados a conocer por la propia Alianza Atlántica, nuestro país va a destinar solo el 1,28% de su PIB al gasto militar, el más bajo de los 31 Estados miembros y muy lejos del 2% que el organismo ha puesto como mínimo aceptable. De hecho, España integra el grupo de los únicos 8 países que la OTAN prevé que no van a llegar a la inversión señalada. En este club de rezagados también se encuentran Eslovenia, Luxemburgo, Bélgica, Canadá, Italia, Portugal y Croacia. A pesar de ubicarse a la cola de la organización, la inversión española
va a acusar un crecimiento este año respecto a 2023, cuando el gasto militar supuso un 1,19% del PIB. Por contra, y a diferencia de España, 23 países van a cumplir la meta impuesta por la OTAN respecto al dinero que asignan a proyectos militares y alcanzarán, o en la mayoría de los casos, superarán la meta del 2%. Este ranking está liderado por Polonia, para que se hagan una idea, con el 4,12% de su PIB destinado a la defensa. Precisamente el propio Stoltenberg se reunía ayer con Antony Blinken, ojo, porque también se espera una comparecencia eso de las 5:15 hora española. Ayer decía Stoltenberg que no ve ninguna amenaza o riesgo inminente de ataque militar contra los países de la OTAN. Dice que precisamente la función de la Asociación Atlántica es precisamente prevenir una guerra. Escuchamos. But that doesn't mean that I see any threat or any risk, imminent risk for a military attack against a NATO allied country. And I think it's extremely important not to confuse those two issues, because the whole purpose of NATO is to prevent war, is to prevent a military attack. And we have done so successfully for 75 years, even during the most dangerous and the coldest period of the Cold War, where we had hundreds of thousands of combat-ready Russian troops on the border of NATO. Pendientes precisamente de más palabras del secretario general de la OTAN, de nuevos movimientos precisamente para destituirle, para ocupar el cargo con más Rutte cada vez más cerca. Hungría la apoya, también Eslovaquia. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. De vuelta a Negocios Televisión, mirando de nuevo a las noticias de última hora, pendientes de nuevo del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aclaró este lunes que la Alianza Atlántica no prevé aumentar su arsenal nuclear, pero sí modernizarlo, y subrayó que su plan para llevarlo a cabo no es nuevo, dice Stoltenberg. No hay planes para aumentar el número de armas. Lo que estamos haciendo es reemplazar los aviones por aviones nuevos de quinta generación, y Estados Unidos está modernizando las armas. Es lo que apuntaba ante la prensa a su salida de una reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Joe Biden. En una entrevista publicada este sábado por The Telegraph, Stoltenberg declaró que los miembros de la OTAN comenzaron consultas sobre el estado y la capacidad operativa de sus armas nucleares. Esas declaraciones fueron interpretadas por Rusia como un deseo de intimidación. Decían, de hecho, entiendo que es un deseo de intimidar. Me parece que no se le debe dar ninguna importancia, hay que estar tranquilos. Es lo que apuntaba este lunes el jefe del servicio de espionaje de Rusia, Sergei Naryshkin.
Miramos a Hungría, ha abandonado su oposición a la candidatura del primer ministro holandés Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Según informaban este martes los medios holandeses NOS y RTL, citando a personas familiarizadas con el asunto. El acontecimiento se produce después de una reunión entre Rutte y su homólogo húngaro Viktor Orbán al margen de la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas. Anteriormente, Hungría exigió una disculpa de Rutte por sus comentarios críticos y garantías de que Hungría no estaría obligada a financiar o enviar personal a Ucrania. Esta última condición fue abordada la semana pasada por el actual secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania han apoyado la candidatura de Rutte y Turquía también la ha respaldado. Ahora solo Rumanía y Eslovaquia tienen que aprobar aún el nombramiento del propio Rutte. Eslovaquia, que por cierto ya ha anunciado que va a apoyar la candidatura del primer ministro holandés saliente Mark Rutte al cargo de secretario general de la OTAN. Es lo que anuncia este martes el presidente del país centroeuropeo, Peter Pellegrini. Dice literalmente: apoyaremos a Rutte para jefe de la OTAN. Es lo que decía en la primera rueda de prensa televisada desde que asumió la jefatura del Estado eslovaco el pasado sábado y tras participar el lunes en la cumbre de los líderes de los 27 en Bruselas. El mandato del actual secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, concluye el próximo 1 de octubre y los 32 Estados miembros de la alianza deben elegir a su sucesor por consenso. Pellegrini recordó que hasta ahora se presentaron 2 candidaturas. Además de Rutte, también dijo aspirar al cargo el presidente rumano Klaus Iohannis. Precisamente sobre el relevo en la OTAN hablábamos esta mañana con Santiago Armesillo. Dice que no cree que vaya a haber una nueva época, que hay intentos diplomáticos para convencer a los miembros de la Unión Europea, pero que no va a suponer nada nuevo. Escuchamos a Armesillo. Yo creo que no hay una nueva época. Yo creo que hay unos intentos diplomáticos propios de la política exterior para convencer a la mayoría de líderes de naciones dentro de la Unión Europea que están en la OTAN para que vayan en la línea que quiere Estados Unidos, pero no veo realmente que haya una ruptura real o una nueva etapa con respecto a las inercias de décadas anteriores. Para irnos a un dato reciente, es decir, del año pasado, 2023, hasta un 15,3% aumentó la producción nuclear y de armamento nuclear en los países OTAN, en los países que están dentro de la OTAN. Con lo cual, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial esta organización no ha variado en su perspectiva y en sus criterios de organización y en sus fines. Que simplemente pues lo que buscan es que no haya, entre comillas, disidencia en esos planes. Precisamente hablando de disidencia, miramos a Canadá. Dice que no cree que sea el momento adecuado para enviar entrenadores militares de regreso a Ucrania, dadas las dudas entre los aliados de la OTAN sobre tal paso. Es lo que apunta este lunes el ministro de Defensa, Bill Blair. Habló con los periodistas después de asistir a una cumbre de la OTAN en la que se acordó que la alianza asumiría un papel más importante en la coordinación del suministro de armas a Ucrania. Añaden que se habló de una misión de la OTAN para mejorar el entrenamiento. En este momento las circunstancias no son las adecuadas para desplegar, en su opinión, entrenadores canadienses en Ucrania. Es lo que apuntaba el propio Blair a los periodistas. Pendientes también de Austria, su canciller ha dicho que los ataques de Ucrania al territorio ruso son aceptables. Esta opinión fue expresada, como decimos, por el canciller austriaco Karl Nehammer en una entrevista publicada en el periódico Neue Zürcher Zeitung. Dice que tales ataques contra Rusia están permitidos por el derecho internacional. Así respondió cuando se le preguntó si Occidente estaba cruzando una línea roja, permitiendo que sus armas se utilicen para atacar territorio ruso. Al mismo tiempo señaló que Austria es un país neutral. Decía, sin embargo, como miembro de la Unión Europea apoyamos la política exterior y de seguridad común y mostramos solidaridad en lo que respecta a las sanciones y las finanzas para Ucrania. Dice además que nosotros mismos no brindamos asistencia militar, pero que Austria reconoce que otros países sí lo hacen para que Ucrania pueda defenderse. Dice que la neutralidad solo puede mantenerse si se defiende. Pendientes también hoy del presidente ruso Vladimir Putin. Dio su visto bueno al proyecto de un tratado de asociación estratégica integral con Corea del Norte que prevé firmar con su homólogo norcoreano Kim Jong-un durante la visita de Estado que comienza este martes al país vecino. Es lo que informa el Kremlin según recoge la agencia EFE. La disposición presidencial dice que se trata de aceptar la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia acordada con los órganos y organizaciones del gobierno federal interesados de firmar un acuerdo de asociación estratégica integral entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea. Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron un almacén de material bélico de una brigada ucraniana, desde donde se distribuían equipos occidentales suministrados a Kiev. Es lo que comunica este martes el Ministerio de Defensa
ruso. Literalmente dice que fueron alcanzados el taller de producción de drones de ataque, el almacén de material técnico-militar de la Brigada de Artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde donde se descargaban y distribuían las armas y equipos militares suministrados a Ucrania por los países occidentales, así como concentraciones de personal y equipos enemigos en 124 zonas, es lo que detalla un portavoz del Ministerio de Defensa ruso. Rusia ha iniciado, de hecho, este martes una serie de ejercicios navales en el Pacífico que van a durar 10 días, coincidiendo con la visita a Corea del Norte del presidente ruso Vladimir Putin. Es lo que informa el Ministerio de Defensa, según recoge AFP. Los ejercicios, que contarán con la participación de cerca de 40 buques, lanchas y barcos, una veintena de aviones y helicópteros, se van a extender desde este martes al viernes 28 de junio en las aguas del Pacífico, el mar de Japón y el mar de Ojotsk, en el extremo oriental de Rusia, según informa el propio Ministerio de Defensa. Dice que en varias etapas los marinos se van a entrenar para los combates antisubmarinos, los ataques con misiles contra flotas de buques de un enemigo convencional, y se ejercitarán en repeler ataques aéreos y navales de drones. Es lo que indica el Ministerio ruso, que publicó imágenes de buques y un submarino navegando desde el puerto de Vladivostok, que es la base de la flota rusa del Pacífico. Pendientes también de Ucrania, les contamos que una refinería de petróleo se incendió el martes tras un ataque con drones en Azov, en la región de Rostov, donde se encuentra el cuartel militar de la operación rusa en Ucrania, según informaban autoridades locales. Dicen que los depósitos de petróleo se incendiaron en Azov después de un ataque con drones, es lo que escribía en Telegram Vasily Golubev, gobernador de la región, agregando que no hubo víctimas según las informaciones preliminares. Mirando a Ucrania, miramos precisamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y es que están enfadados con Estados Unidos. Dice que estaría poniendo excusas para atrasar deliberadamente el entrenamiento de pilotos ucranianos de los supercazas, los F-16. Así lo ha confirmado el jefe de la Comisión Parlamentaria Especial de Ucrania sobre Armas y Municiones, y lo ha recogido el periódico The Times. Y esta demora se traduce en que Ucrania solamente tendrá 20 pilotos que hayan completado al 100% su entrenamiento para finales de año, según apuntaba Alexandra Ustinova. Dice que hasta ahora vamos a tener menos pilotos formados que aviones de combate. En este sentido, la diputada ucraniana afirmó que solo hay 8 pilotos que están llevando a cabo su entrenamiento en Tucson, Arizona, y que otros 13 estaban haciendo lo propio en una base aérea de Dinamarca. Sin embargo, han pedido a Estados Unidos que proporcionen otras 10 plantas para los programas de petición, y se les ha rechazado. Washington le ha dicho a Kiev que otros países están por delante de los pilotos ucranianos para conseguir lugares de entrenamiento y que no pueden romper sus compromisos con ellos. Del mismo modo, un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos también ha asegurado que los pilotos del ejército ucraniano tienen dificultades, no solo con el inglés, sino también con el programa de vuelo. Pendientes también todavía de la resaca de la conferencia de Suiza de este fin de semana, y es que después de Irak y Jordania, Ruanda se ha retractado de la firma que había retirado del comunicado conjunto de la cumbre de paz. Según la lista actualizada de signatarios, publicado en el propio sitio web del Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores, hay problemas de nuevo con esta conferencia. El sitio web señaló que la lista se actualizó el 17 de junio y Ruanda no figura en la lista de firmantes, aunque sí estaba incluida en la versión del día anterior. Mientras tanto, la lista actualizada incluye al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que no figuraba en la lista el pasado 16 de junio. También pendientes en las últimas horas de las palabras del presidente serbio Aleksandar Vučić. Decía que estamos a 3 o 4 meses de una guerra a gran escala en Europa. Esta mañana lo analizábamos de la mano de Santiago Armesilla, que nos lo explicaba, nos lo contaba de esta forma. Escuchamos. El punto en el que estamos, a mi juicio, en la guerra de Ucrania es en un punto en el que, bueno, lo han dicho ya varios líderes, desde el propio Putin hasta el propio Stoltenberg, de que se puede llegar a un punto de no retorno. Yo creo que la declaración que más alertas ha disparado y que más se ha sentido como una predicción terrible es la del presidente serbio, Aleksandar Vučić, que dijo que estamos a 3 o 4 meses de una tercera guerra mundial. Y claro, teniendo en cuenta que las 2 primeras guerras mundiales han empezado en Europa, pues no sería extraño que una tercera empiece en Europa. Y yo entiendo que entre Belgrado y Moscú, por un montón de motivos y de razones históricas, socioculturales e incluso religiosas, pues hay una comunicación siempre fluida. Y seguramente Vučić ha hablado con Putin y con otros altos funcionarios de Moscú sobre estas cuestiones, y creo que la predicción, ojalá se equivoque, de Vučić, pues es la que más hay que tener en cuenta y ante la cual hay que estar más atentos, porque evidentemente un conflicto de esas características tendría unos efectos mucho más globales que los 2 anteriores.
Pendientes de la actualidad geopolítica, también económica, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida ponemos el foco en la macroeconomía. Enseguida, datos de ventas minoristas en Estados Unidos. Una pausa y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, pendientes también de los datos económicos. El foco estaba puesto hoy en las ventas minoristas de Estados Unidos, que han decepcionado, se han frenado en el último mes, en concreto hasta el 0,1%, una décima bastante por debajo de lo esperado, que el pronóstico era nada más y nada menos que el 0,3%, pero eso sí, un poquito por encima del dato anterior del 0,0%. Mal indicativo para la Fed, se frena el consumo, lo que puede afectar también al dato de PIB que se espera durante las próximas semanas. Como decimos, las ventas minoristas en Estados Unidos decepcionan, 0,1%, bastante por debajo, eso sí, del 0,3% que esperaba el mercado. Estamos viendo una ligera caída en el dólar después de esta noticia, también ligeras subidas en los futuros del S&P, reacciones a este dato de ventas minoristas en Estados Unidos que, como decimos, decepciona y que además pues, trae más problemas a la Reserva Federal, más problemas para Jerome Powell. Ya veremos si se traduce o no en un dato de PIB negativo en Estados Unidos. Pendientes también de Finlandia, una propuesta del gobierno finlandés para rechazar temporalmente a los solicitantes de asilo que lleguen a través de la frontera del país con Rusia puede ser aceptada por el Parlamento si se introducen algunas enmiendas. Es lo que declara este martes una influyente comisión de legisladores. El anuncio del presidente de la Comisión Constitucional del Parlamento finlandés allana el camino para que la controvertida propuesta sea aprobada en una votación plenaria posterior. La ley finlandesa para detener a inmigrantes en la frontera con Rusia sigue avanzando. Queda el último paso para que se apruebe. Miramos también a la zona euro. La tasa de inflación anual en la zona del euro se situó en el 2,6% en mayo, según mostraba este martes un informe publicado por la Oficina de Estadística de la Unión Europea, que además confirma las cifras preliminares. En toda la Unión Europea, la tasa de inflación subió al 2,7%. Entre los Estados miembros de la Unión Europea, las tasas de inflación más altas se registraron en Rumanía con un 5,8%, Bélgica con un 4,9% y Croacia con un 4,3%, mientras que las tasas más bajas se observaron en Letonia con un 0%, Finlandia con un 0,4% e Italia con un 0,8%. El sector que más contribuyó a la inflación anual de la zona del euro fue el sector servicios con 1,83 puntos porcentuales, seguido de los alimentos, el alcohol y el tabaco con una contribución positiva de 0,51 puntos porcentuales. Mensualmente los precios al consumo aumentaron un 0,2% tanto en la eurozona como en la Unión Europea.
Miramos también al minorista de ropa sueco H&M, propietario de la marca, precisamente H&M, que ha decidido liquidar su principal entidad jurídica en la Federación de Rusia. Esto se desprende de los materiales del sistema Spark. Dicen que la adopción por parte de una persona jurídica de una decisión de liquidación y la formación de una comisión de liquidación, el nombramiento de un liquidador, apunta a esta decisión tomada el 17 de junio. El minorista H&M cerró sus 150 tiendas en Rusia en diciembre de 2022. Era la cadena minorista de ropa y accesorios más grande de Europa y operaba en Rusia desde el año 2009. Miramos también al Banco Central Europeo. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha indicado que la institución está atenta a la evolución del mercado financiero. Es más, en las declaraciones que ofrecía este lunes apuntaba que la estabilidad de precios va paralela a la estabilidad financiera. Palabras en medio de las tensiones que se han vivido en los mercados en Francia y que recogía la agencia Bloomberg, aunque apuntaba, eso sí, que se van a limitar a eso, a estar atentos al buen funcionamiento de los mercados financieros. Mensaje que parecía mostrar cierta inquietud después de que el economista jefe de la entidad, Philip Lane, que previamente había restado importancia a las recientes turbulencias a causa de la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en Francia, señalara que no van a tolerar movimientos injustificados en los mercados financieros que puedan suponer una amenaza grave. Lo escuchamos. So it's very important that the ECB makes clear that we will not tolerate unwarranted and disorderly market dynamics that would pose a serious threat to the transmission of monetary policy. We cannot have a case where essentially market panic, market illiquidity, market sentiment disrupts our monetary policy. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, ha asegurado este lunes que su escenario base para los tipos de interés incluye un recorte para finales de año, aunque ha matizado que la decisión final se va a tomar en función de los datos entrantes, por lo que podrían producirse hasta 2 o ninguna bajada de tipos, dependiendo de la evolución de la inflación, según exponía durante la conferencia anual monetaria y comercial que se celebra en Filadelfia. Harker apuntaba que un recorte de tipos sería apropiado para finales de año, señalando, eso sí, que cualquier previsión sigue siendo solo eso, una previsión. De nuevo, ha reiterado el compromiso del organismo de seguir dependiendo de los datos con el objetivo de garantizar que la inflación vuelva a alcanzar su objetivo de manera sostenible. Pendientes también de los mercados, a poco más de una hora para que abra Wall Street. Ayer se anotaba una nueva sesión de compras en sus principales índices, liderado por el Nasdaq, impulsado por la inteligencia artificial, que sube ya en torno al 18% este año, y con Nvidia y Apple en máximos históricos. El Dow Jones subía en torno al medio punto porcentual, el S&P 0,77% y el Nasdaq, el sector tecnológico, un 0,95%. En comparación, el Dow Jones, con más peso de otros sectores económicos, avanza menos del 3%. Durante este año, en esta jornada, el S&P ha marcado un nuevo récord de cierre en los 5.473 puntos, mientras que el Nasdaq mejoró sus máximos históricos. Un impulso del mercado americano, mientras el mercado europeo está rodeado de incertidumbre. Los expertos del banco estadounidense Citi han recortado este lunes su recomendación sobre bolsas europeas hasta neutral, desde sobreponderar, al mismo tiempo que han elevado su consejo sobre la renta variable estadounidense. Precisamente la incertidumbre en Europa es a lo que está apuntando Goldman Sachs. Advierte de que las acciones francesas pueden sufrir un nuevo golpe por el peligro político en las próximas semanas. Eso sí, los expertos del Banco Americano creen que ese golpe se va a centrar en ciertas áreas. Las grandes empresas del CAC 40 registraron la semana pasada su peor rendimiento desde marzo de 2022.